Hasta ahorita lo que hemos visto solamente es con puertas, ¿sí? Circuitos, hemos implementado, hemos diseñado circuitos, pero de una manera combinacional nomás. Ahora vamos a ver ya circuitos con distintos tipos de aplicaciones. Antiguamente, por ejemplo, si nosotros teníamos una comunicación, supongamos que antes teníamos una comunicación de esta manera, ¿eh? Teníamos que comunicarnos, supongamos, de Lima a Ica. Supongamos 4 teléfonos. Y esto era en Lima, y aquí teníamos otro, por ejemplo, en Ica, ¿sí? En Ica. Si nosotros queríamos comunicarnos, por ejemplo, aquí había un señor A, un señor B, un señor C y un señor D, por ejemplo, ¿sí? En Lima. Y en Ica había un W, X, Y Z, ¿sí? Si nosotros queríamos comunicarnos, por ejemplo, A se quería comunicar con W, necesitaba una línea física. Y si quería con X, y si quería con Y, y si quería con Z, una comunicación directa. Si B quería conversar con W, si quería con X, si quería con Y, y si quería con Z. Y si C quería conversar, y así, imagínense, y eso, ¿sí? Entonces, se formaba pues N, porque era línea directa. Y cuando miren para 4 nomás, ¿sí? Entonces necesitamos líneas directas para poder comunicarnos. Aquí es donde aparece la electrónica digital. Y la electrónica digital dijo, oye, ¿pero para qué? Aquí podemos poner algo, ¿sí? Y aquí podemos poner otra cosa. De tal manera que, gracias al avance de la electrónica digital, ya no necesitamos tanto conexión, solamente necesitamos una sola línea para comunicarnos, ¿sí? Ya no tanto. Entonces, aquí, para esto, nosotros en la electrónica digital lo vamos a conocer como MUX y aquí de MUX. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos mucho cable, si otra vez de un solo cable podemos enviar todo. Uno es el MUX y el otro es el de MUX. ¿El MUX qué cosa es? El MUX es el que va a distribuir la información. Distribuye de A, de B, de C o de D. ¿Y qué va a hacer el de MUX? En ICA. No, mejor dicho, en el de MUX, en el MUX selecciona de A, de B, de C o de D. Y al otro lado en ICA lo que va a hacer es distribuir. La información que viene va a distribuir para W, para X, para Y o para Z. Entonces, un lado selecciona y al otro lado distribuye, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que son los multiplexores y vamos a ver lo que son los demultiplexores. Los multiplexores y los multiplexores. A esto se le conoce como MUX y al demultiplexor como demux. Pero ¿qué cosa hace el MUX? ¿El MUX qué hace? Selecciona datos. Entonces, el MUX selecciona datos. ¿Y qué hace el demux? El demux distribuye datos. Entonces, son circuitos, uno que selecciona datos y el otro distribuye datos. ¿Cómo podríamos diseñar un sistema, por ejemplo, como ese que se muestra en la pizarra? Que 4 personas A, B, C, D quieren comunicarse con ICA, con las personas de doble X, Y, Z. Para eso lo que hacemos es, necesitamos en ICA, en Lima, aquí tenemos en Lima, nuestro circuito, nuestro MUX, y vamos a necesitar en ICA nuestro DMUX. ¿Estamos? Nuestro DMUX. Muy bien. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, aquí, esto va a ser nuestro circuito, esto va a ser nuestro MUX, este es nuestro MUX, donde vamos a tener 4 entradas, una entrada, 2 entradas, 3 entradas y 4 entradas. Y solamente vamos a tener una salida. Nuestras entradas serán A, B, C y D. Un señor Ambrosio, un señor Bernardo, un señor César y un señor Demetrio. Y vamos a tener nuestra salida. Mientras que en el DMUX vamos a tener solamente una sola entrada, pero vamos a tener 4 salidas.
que se encarga de distribuir. Ya sabemos que para nosotros esto es el demux. Pero vamos a tener, ¿no? Vamos a tener aquí nuestra entrada y nuestra salida será el señor W, Wenceslao. Vamos a tener a Xiomara, a Jover y a Zenobio. Vamos a diseñar todo un sistema de transmisión y recepción de datos. ¿Cómo hacemos? Ya siguiendo el orden, ya diseñamos en nuestro multiplexor nuestras variables de entrada y salida, lo mismo en el de multiplexor. Este multiplexor se le conoce, ojo, atención aquí, multiplexor de 4 a 1, ¿sí? Multiplexor a 4 a 1, porque entra 4, sale 1, y el otro será el multiplexor de 1, será de 1 a 4, entra 1, sale 4. Muy bien, ya tenemos que el señor A, el señor B, el señor C y D quieren transmitir, pero algo tiene que haber, pues, que controle. ¿Cómo hacemos que transmite en un instante A, en otro instante B, o en otro instante C, o en otro instante D? Tiene que haber algo que controle, tiene que haber algo que regule, ¿no? Si no, pues, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento este señor A va a transmitir? ¿Cómo vamos a saber que este señor A va a transmitir? Y lo mismo, ¿en qué momento lo que entra, por ejemplo, se va a ir para Z? ¿Cómo? Tiene que haber algo que controle. Entonces, para eso, se tiene en cuenta lo siguiente. 2 a la n, esto es igual al número de entradas, donde n es el número de controles. Entonces, por lo tanto, para nuestro caso, ¿cuántos controles debemos tener? 2 a la n es el número de entradas. ¿Cuántas entradas tenemos? 4. Entonces, ¿cuánto vale n? 2. Entonces, vamos a necesitar 2 controles aquí. Un control y otro control. ¿Sí? Entonces, a eso le vamos a llamar control 1 y control 0. Vamos a necesitar 2 controles. Entonces, ahora hacemos nuestra tablita de verdad. Entonces aquí tenemos nuestros controles, ¿sí? Nuestro control 1 y nuestro control 0. Y aquí vamos a tener nuestra salida. Muy bien. Entonces, cuando sea 0, 0, va a pasar a Ambrosio. Cuando sea 0, 1, va a pasar B. Cuando sea 1, 0, va a pasar C. Y cuando sea 1, 1, va a pasar D. Entonces, mi control ahí, para que esté pasando A, ¿qué significa? Para que esté pasando A significa que acá estoy en 0, 0. En 0, 0 mis controles. Y entonces está pasando A. Está saliendo por S, A. Si yo pongo 0, 1, va a pasar de B. Si pongo 1, 1, va a pasar de D. Lo voy a poner de celeste. Quiere decir, si pongo 1, 1, va a pasar de D. Vamos a ponerlo como ejemplo. A ver, otro color, naranja. No, amarillo. Entonces, si yo pongo aquí 1, 1, ¿quién va a pasar? D va a pasar. Entonces, ahora hacemos nuestro circuito, pues. Hacemos nuestro circuito nomás. Hacemos nuestro circuito. ¿Listo? Tenemos aquí nuestro control C1 y C0. Muy bien. Entonces, cuando es 0, 0, va a pasar A. Cuando sea 0, 1, va a pasar B. Cuando sea 1, 0, va a pasar D. Y cuando sea 1, 1, va a pasar D. Pero es o pasa A, o pasa B, o pasa C. ¿No es cierto? No pueden pasar todos al mismo tiempo. Es imposible. Entonces aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C y aquí tenemos D. Entonces, como les decía, o pasa A,
o pasa B, o pasa C, o pasa D. No pueden pasar todos al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos que tener O, una compuerta OR. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? S. No pueden pasar todos al mismo tiempo. Lo probamos, ¿cómo así? A ver, probamos con 0, 0. Probamos con 0, 0. Cuando aquí tenemos 0, aquí tenemos 0. Como aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 1. 1 por 1 por A, A. Aquí tenemos 0, por lo tanto, aquí será 0. Aquí tenemos 0, el C1 es 0, por lo tanto será 0. Aquí tenemos 0 y 0. 0 por cualquier cosa será 0. A más 0 será A. Quiere decir que si en A viene un dato 1, 0, 0, 1, si A es 1, saldrá 1. Si A es 0, saldrá 0. Pero es de A. Está pasando los ceros y unos, pero de A. Si hacemos otro, a ver, hacemos, cuando es 0, 1, cuando aquí es 0 y aquí es 1. Como este es 1, el C0 es 1, aquí será 0. Por lo tanto, será 0. El C1 es 0, aquí será 1. Y el C0 es 1. 1 por 1 por B será B. El C1 es, el C0 es 1, aquí será 0. Por lo tanto, 0 por cualquier cosa será 0. El C1 es 0. 0 por cualquier cosa, 0. A, 0 más B más 0 más 0, B. Quiere decir que si aquí está entrando el 1, 1, 0, 1, ¿sí? Supongamos que está pasando el 1, 1, 1, 0, pero es de B. Los ceros y unos celestes, pero de B, ¿no? No son los unos y ceros de A, sino es unos y ceros de B. Si hacemos, a ver, el último caso, el último, por ejemplo, si podemos seguir haciendo lo mismo. A ver, otro, a ver. A ver, cuando es 1, 1, cuando es 1, 1, automáticamente aquí se hace 0, y aquí será 0. Este es 1, aquí será 0, por lo tanto se hace 0. El C1, el C0 es 1, negado será 0. 0 por cualquier cosa es 0. En cambio, en el C1 es 1 y el C0 es 1. 1 por 1 por D es D. 0 más 0 más 0 más D, D. Está pasando los ceros y unos, pero de D. ¿Se dan cuenta? Es como si yo les dijera, a ver, vamos a transmitir información, miren, del norte del país. Entonces, A será de Tumbes, B será, por ejemplo, de Chiclayo, C será de Trujillo y D de Chimbote. Estamos transmitiendo, por ejemplo, datos binarios. Entonces, con 0, 0 transmitiremos Tumbes. Con 0, 1 transmitiremos Chiclayo. Con 1, 0 estamos transmitiendo información de Trujillo y con 1, 1 estamos transmitiendo información de Chimbote, ¿no? Los binarios, los códigos binarios de esas ciudades. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto también nos sirve mucho, por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, una aplicación muchos en las centrales telefónicas. Si nosotros, por ejemplo, nos queremos comunicar desde la Universidad de la UPN de Los Olivos, queremos comunicarnos, por ejemplo, a Alemania, lo que hace es, el teléfono marca, ¿no? Y se va, marca el teléfono de la UPN de Los Olivos y se va a un MUX. Y el MUX dice, un ratito, ¿de dónde está viniendo esta información? Es de Pro, de Naranjal, de Covida, del Sol y Oro, del Trébol, dice, del Panamericana Norte. Muy bien. Se va a otro MUX. En otro MUX llega y dice, un momentito, ahora, ¿de dónde viene esta información? De Comas, de Caraballo, de Puente Piedra, de Los Olivos, de Ancón, de Los Olivos. Muy bien. A otro MUX. Otro MUX dice, un ratito,
Ahora, ¿esto de dónde viene? ¿De Lima, de Ica, de Arequipa, de Ancash? De Lima. Otro MUX. Otro MUX dice rapidito. Ahora ¿de dónde viene? De Perú, Chile, Argentina, Uruguay, de Perú. Listo, salió. Se fue a Europa. Ya salió. Ahora en Europa, ya es el otro lado. En Europa, llega y dice, a ver, ¿para dónde es esto? Es para España, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, para Alemania. Muy bien. Se va a otro Demux y dice, ¿ahora para quién es? ¿Es para Frankfurt? ¿Es para Colonia? ¿Es Berlín? ¿Para dónde? Es para Colonia. Muy bien, lo deriva a Colonia. Y en Colonia, ahora para dónde, si ya lo sigue distribuyendo hasta que llega la información a recibir el señor Halford, ¿no? Ya llegó a su casa. Entonces, miren cómo va distribuyendo esto, cómo va entregando la información. En este MUX, hemos dicho, todavía estamos en el MUX, solamente he hecho un ejemplo. También se conoce como lo siguiente. Como tiene dos controles, ¿sí? También se le conoce como MUX 2, ¿sí? MUX 2. ¿Qué significa? Es el número de controles. Ahora dígame, si yo tengo 16 entradas, ¿cuántos controles voy a tener? 4 controles. Entonces, ¿cómo se llamaría mi MUX? De una manera sería MUX de 16 a 1. Y otra manera de llamarlo también sería como MUX. ¿Qué tipo? MUX 4. MUX 4. Si tengo 8 entradas, ¿cómo se llamaría mi MUX? MUX de 8 a 1. ¿Sí? Lo llamaríamos así. MUX de 8 a 1. O lo llamaríamos MUX 3 controles. Entonces, miren, otra aplicación también en la vida diaria, ¿dónde se utilizan los multiplexores? Los multiplexores, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, ustedes van atención al público, por ejemplo, Telefónica, Claro, todo. Tienen, por ejemplo, 4 computadoras, pero solamente tienen una impresora. Entonces, todas están comunicadas en la impresora. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando mandan a imprimir, se van a un costadito y traen los documentos impresos. Entonces, también quiere decir que aquí en el centro hay un MUX que estamos utilizando solamente una impresora cuando tenemos varias entradas. Podemos utilizar para economizar recursos. Entonces, no sé si ustedes se han percatado, se paran la señorita, van al lugar de la impresora y traen sus hojas impresas. ¿Para qué vamos a tener una impresora para cada uno si no se está imprimiendo en todo instante? ¿Sí? Y así como eso tiene muchas aplicaciones. Los MOOCs tienen muchas aplicaciones. También puede ser, por ejemplo, supongamos que esto sea un parlante, ¿sí? Que sea un speaker. Que esto sea, por ejemplo, puedo utilizar un solo equipo. Por ejemplo, si yo tengo mi TV aquí, tengo mi estación aquí de mi radio, por ejemplo, ¿sí? Y aquí tengo un MP3 y aquí tengo, qué sé yo, otra cosa. Pero quiero escuchar pues en un juego de parlantes bonito 5 en 1, no lo voy a poner para cada uno, pues, ¿sí? Utilizo un MUX también y me selecciona. Cuando pongo un selector, me va a fusionar el audio de televisor, va a pasar los parlantes 5 a 1, o puede ser de un equipo de audio, puede ser un MP3, puede ser cualquier tipo de reproductor. Utilizamos un solo equipo de parlantes 5 a 1 grande, pues, ¿no? Un cinema, por ejemplo. Y así por el estilo, hay muchas aplicaciones que puede dársele al MUX. Una sola cosa puede ser utilizado para varias cosas. Ahora vamos a ver, ya está, ahí ya salió la información. Ahora, ¿cómo llega al otro lado? ¿Cómo llega al otro lado la información? Entonces, al otro lado también, de la misma manera, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? 2 a la n es número de salidas, ya no es entradas, y n es nuestro número de
controles. Entonces, para nuestro caso también vamos a tener entonces dos controles. Vamos a tener C1 y C0. Entonces, ahora sí, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hacemos de nuevo nuestra tablita de verdad. ¿Cuántas entradas vamos a tener? Tenemos una entrada, pero el que nos gobierna son los controles. Los controles son los que nos van a ordenar, controlar. Entonces vamos a tener, el que nos va a gobernar son los controles. El control C1 y C0. ¿Y cuántas salidas vamos a tener? W, X, Y y Z. Entonces, cuando es 0, 0, ¿quién recibe la información? W. ¿Y qué recibe W? Lo que entra. ¿Sí? Lo que entra, porque aquí va a estar entrando ceros y unos. No, bien de A, de B, de C, de D, cualquiera. C, X no recibe, Y no recibe y Z no recibe. Cuando es 0, 1, W ya no recibe, el que recibe es X. Y no recibe y Z no recibe. Cuando es 1, 0, W no recibe, X tampoco, el que recibe es Y. Y Z no recibe. Y cuando es 1, 1, W no recibe, X no recibe, Y tampoco, el que está recibiendo es Z. Aquí en el gráfico, entonces, ¿en qué está? En 1, 1, porque está lo que está viniendo en Y está entrando a Z, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer ahora nuestro circuito. Aquí vamos a tener nuestros dos controles y vamos a tener nuestra entrada. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a tener aquí nuestro control 1, nuestro control 0 y lo que entra. Entonces decimos lo siguiente: W por C, ¿eso qué será? Eso es para W. Para X será C1 es 0, ¿no? El C0 es 0 y el C1 es negado. ¿Ese quién será? X. Luego tenemos in, aquí viene negado, y eso quién es, Y. Y luego viene Z. ¿Listo? Muy bien. Lo comprobamos. Cuando tenemos 0, 0. Aquí nos falta el negado. Me he olvidado ponerle el negado. Y aquí también el negado. Muy bien. Cuando es 0, aquí es 1 y aquí es 1. 1 por 1 por in. En cambio aquí es 0, por lo tanto aquí será 0. El C1 es 0, aquí será 0. Aquí es 0 y aquí es 0, por lo tanto 0. ¿Quién está recibiendo? ¿Sí? Está recibiendo W. Si hacemos otro, a ver, otra combinación, supongamos, ponemos aquí el 1 y aquí ponemos el 0. Como el C1 es 1, aquí será 0. Y 0 por cualquier cosa será 0. El C0 es 0. Aquí es 0. Entonces aquí será 0. El C0 es 0, pero aquí será 1. El C1 es 1, aquí será 1. 1 por 1, 1. El C0 es 0, por lo tanto aquí será 0. ¿Quién está recibiendo? Y. Con 1, 0 está recibiendo Y. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Entonces, nosotros ahora, para comunicarnos, necesitamos, pues, que esto de aquí, de ICA, esté comunicado con... Ahora, ese camino, ahí le he puesto a través de un cable físico, pero no necesariamente puede ser un cable físico. Podemos conectar, ¿no? Puede conectarse de repente, qué sé yo, podría ser de otra manera. Supongamos, podríamos poner aquí una antenita, ¿sí? Una antenita, de tal forma que transmita. Y aquí podemos poner, supongamos, un satélite, ¿sí? Un satélite. Y entonces,
Y aquí en nuestro in podemos poner también una antenita de tal manera que reciba, ¿sí? Puede ser satélite, puede ser microondas, puede ser cable físico, ya ese es el medio de transmisión es lo de menos. Entonces, y hemos hecho todo un sistema de transmisión de datos, de transmisión y recepción de datos. Hemos diseñado para un ejemplo de cuatro fuentes y el otro, cuatro destinos. ¿Qué podemos utilizar aquí al otro lado? Supongamos, en el Demux, supongamos que tenemos una computadora. Supongamos que tenemos una computadora aquí. Aquí, una computadora, ¿sí? Una aplicación, por ejemplo, podría ser una computadora. Y aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un plotter. Aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos una impresora de inyección de tinta. Podemos tener una impresora, un printer, pero por ejemplo podemos tener láser. ¿Y qué otra cosa tenemos para imprimir? Puede ser, por ejemplo, un fax. Ya, supongamos que sea un fax. ¿Estamos? Entonces, aquí al centro tiene que haber un Demux. De tal manera que con 00 lo que voy a imprimir, mis planos de arquitectura, mando a imprimir. Con 01 mando a imprimir algo simple nomás, sin impresora de inyección de tinta. Con 10 mando a imprimir en el láser. Y con 11 mando a imprimir en mi fax. ¿Se dan cuenta? Una aplicación, por ejemplo. En el otro habíamos dicho, si por ejemplo aquí tenemos un juego de parlantes, ¿no? Un juego de parlantes. Aquí tenemos un juego de parlantes, 5.1, por ejemplo, ¿sí? Un speaker, por ejemplo, 5.1. Y aquí tenemos una computadora, tenemos una TV, aquí tenemos un equipo de audio y aquí tenemos un MP3. Aquí tenemos nuestro MUX. Entonces tenemos con 00 se va a escuchar mi parlante. Con 01 del televisor. Con 10 de mi equipo de audio. Con 11 mi MP3.